Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Domingo 6 de abril de 2025, aquí comienza el Reloj de Dios. Agradecemos la sintonía una vez más para revisar las noticias actuales con un enfoque bíblico. En nombre de todo el equipo, gracias por estar una vez más del otro lado de la pantalla o de cualquiera de las plataformas que hayan elegido. Inicio saludando a nuestro anfitrión principal, el apóstol Sergio Enríquez. Apóstol, un placer estar con usted de nuevo. Bendiciones, Celcita. Bienvenida de regreso a esta tu casa. Gracias, apóstol, y gracias a ustedes. Un panorama muy complejo de analizar está delante de nosotros, apóstol, ya que han ocurrido tantas noticias que en realidad no tendríamos tiempo de ver todas, pero vamos a ir seleccionando una a una, por lo menos, los escenarios que parecen en este momento estar todos en movimiento. ¿Cómo está, apóstol? Muy bien, Elcita, gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, trabajando siempre para Él. Y pues tratando de estar preparados, listos, ¿verdad? Y como tú bien dices, en medio de un mundo que nos trae tanta información. Sí, apóstol. Impresionante, que a veces aturde, Sí, ¿verdad? Porque uno, si está vigilante con los medios de comunicación masivos que ahora hay, sobre todo en las redes sociales, tiene que aprender sobre todo a discernir lo que es verdadero, lo que es falso. Ahora con el adelanto de la IA o inteligencia artificial, tenemos que ser todavía un poco más cuidadosos para ver dónde puede haber un engaño y dónde no. Y es una cantidad de información abrumadora, en la cual pienso yo que debemos de mantener el equilibrio que nos puede dar y nos debe dar y nos da únicamente el Espíritu Santo. Porque si no, sería tan abrumadora y tan aturdidora, que nos aturde, ¿verdad? Sin duda. Que terminaríamos sintiéndonos frustrados, fracasados, o que nos tocó vivir el tiempo menos indicado. Cierto. O el otro extremo, olvidar y obviar todas las cosas que están pasando y vivir la vida loca, diría alguien, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que mantener un equilibrio y ese equilibrio nos lo va a dar el Espíritu Santo para que nosotros mantengamos la esperanza. La Biblia nos narra a nosotros acerca de el justo Lot. La Biblia en el Nuevo Testamento así se identifica como el justo Lot y dice que este justo se sentía atribulado en su alma por causa de la conducta nefanda de la gente en medio de la cual él vivía. Eso es interesante porque también la misma Biblia, el Señor hablando, dice que la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé, pero también dice que va a ser como en los días de Lot. Entonces, ¿qué cosas pasaban en los días de Lot? Tendríamos que extendernos hasta ese verso que acabo de mencionar hace poquito, que Lot afligía su alma. ¿Por qué? Por causa de la conducta nefanda de los hombres en medio de los cuales él vivía. Entonces, tendríamos que ir concluyendo ahí que si nosotros no tenemos el equilibrio necesario, podríamos sentirnos aturdidos, abrumados al oír tanta noticia, sobre todo en un mundo que tiene una carretera de información, súper carretera, en donde tú puedes escoger cualquier tipo de noticia. Quieres saber de la bolsa de valores de Nueva York, Londres, la China, y lo puedes hacer a la velocidad del rayo. Quieres saber cualquier cosa que quieras saber,
incluso de cosas de deportes, cosas de entretenimiento, artistas, guerras, todo lo tienes pues a la distancia de un clic, ¿verdad? Entonces, eso debe ser muy cuidadoso porque uno se puede meter a vivir en el ciberespacio en vez de vivir la realidad que nos toca vivir, ¿verdad? Exacto. En vez de estar viviendo una realidad virtual que es hacia donde nos está queriendo empujar el mundo y toda la cuestión. Así que aquí, trabajando. Se ve que está muy alegre trabajando. Digamos, este viernes que pasó, estábamos ministrando un mensaje a la congregación acerca de los jueces. Y dentro de ellos, que son 16 jueces a partir de Otoniel, terminando con Samuel y sus 2 hijos, y sin descartar a Abimelech, dentro de ellos empecé a hablar de la única mujer juez que aparece, que es Débora. Sí. Y Débora quiere decir abeja. Entonces yo le decía a los hermanos, y traigo a colación esto para saludarte de bienvenida, porque sabemos que has andado de vacaciones. Gracias. Débora quiere decir abeja, y las abejas tienen muchas cosas, tienen unas características muy singulares en su vida, en su colmena, en su colonia. Pero una de las cosas que me llamó la atención y que no la ministré este viernes, sí ministramos otras muy lindas. Una de las cosas es que no importa dónde, fíjate bien, no importa dónde pasen la noche las abejas, porque muchas no regresan al panal. No van a pasar la noche a su casa. No. Son las abejas que no regresan al panal, son las más viejitas. Oh. Se quedan no durmiendo, sino descansando, porque no duermen. Descansando sobre las flores hasta que amanece. Y entonces después vuelven a llevar para no morir dentro de la colmena y causar, es decir, prefieren morir ellas solitas para no causar disturbios dentro de la colmena. Pero ese no es el punto que quería, aunque es una singularidad muy impresionante. Lo que te quería decir es que las abejas no duermen, vigilan, aunque descansen. No sé de qué manera Dios hizo esa forma de creación, ¿va? Porque a nosotros sí nos toca dormir, ¿va? Claro. Pero en el sentido espiritual, si Débora está representando a parte de la iglesia que no duerme, es que está vigilante. Sí. Y yo creo que nosotros debemos de estar vigilantes. Y por eso se vuelve más complicado esto que estamos viendo por la supercarretera de información que tenemos a nuestra disposición, ¿verdad? Exacto. Claro que nosotros voluntariamente podríamos quedarnos en nuestro acomodamiento, ¿verdad? En nuestra zona de confort. Sí. Pero como ministros no estamos llamados a eso. Así que sí, hay una cantidad de cosas que tenemos que platicarles. Sí, sin duda. De hecho, sería muy interesante que también puedan empezar ustedes a conversar con nosotros a través de cualquier plataforma y procuraremos estar contestando a sus preguntas. Apóstol, 2 cosas. Antes de adentrarnos, me gustaría, porque me lo han preguntado en la calle y obviamente es su respuesta la que están esperando, acerca de la conducta nefanda. ¿Cómo se traduce eso en palabras sencillas? Podría ser un sinónimo de nefasto, ¿eh? Podría ser un sinónimo de maldad, que es exactamente lo que Dios había dejado escrito en su palabra profética más segura, que en los últimos días la iniquidad se iba a multiplicar y la consecuencia era que el amor de muchos se iba a enfriar. Sí. Porque ante un ataque feroz del enemigo, de injusticias, de malas crianzas, de chismes, de persecuciones, de confabulaciones, de conspiraciones, el más justo, como en el caso de Lot, se puede llegar a enardecer, ¿verdad? Y entonces su amor se puede enfriar. Sí. Entonces podríamos decir que es esto, es algo nefasto que puede estar atacando. Y es la conducta de este mundo, ¿va? Y eso lo vemos y lo hemos visto generalizado en el texto que también hemos estado abordando bastante del Salmo 2, en donde hemos leído por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Sí. Y es interesante porque la continuación de ese versículo es, se unirán, fíjate, las gentes que se amotinan
van a tener una especie de unidad. Se unirán porque van a tener un enemigo común contra Jehová, contra Dios y contra su ungido. Entonces, la evolución de estos amotinamientos que se ven constantemente en todos los países del mundo, sin obviar el nuestro, va a ir creciendo. Y, si podemos utilizar la palabra evolucionando, va a ir creciendo y creciendo de tal manera que en algún momento todo aquello que, perdón que lo diga de esta manera, pero que huela, que detecte a Dios, pues, enfurecidamente se van a ir en contra de eso. Eso ya más o menos se ve. Sí, ya está ¿verdad? ocurriendo, es muy cierto. En muchos países y en muchas personas, aún en aquellas personas que habitan lugares que supuestamente son civilizados y que respetan los derechos humanos. Cierto. Por ejemplo, hace unas semanas, cuando el vicepresidente de los Estados Unidos llegó y dio una conferencia en Europa, a mí me extrañó mucho y los europeos estaban que se lo querían comer vivo, ¿va? Porque se atrevió a decirles lo que nadie se atreve a decirles porque no es políticamente correcto, ¿va? Sí. Pero les hizo ver que en Inglaterra no se respetaban los derechos humanos, ¿verdad? ¿Te imaginas el vicepresidente de la nación más poderosa del mundo diciéndole a los del último imperio que acaba de caer, ¿verdad? Sí. Diciéndole, ustedes se hallan de demócratas, pero no han sido democráticos? Así es. Y entonces les dijo, por eso viene a colación lo que te estoy diciendo, por qué se amotinan la gente, y por qué se unen en contra de Dios y por qué odian lo espiritual, ¿verdad? Entonces, y eso va creciendo. La Biblia lo dijo bien claramente. Dijo que muchos, creyendo hacer el bien, iban a perseguir a los que creemos en Dios. Bueno, la cosa es que él sacó a colación, y no se lo pueden negar, que a un hombre lo arrestaron en Londres por estar aproximadamente a unos 200 metros de distancia de una clínica de abortos, orando en silencio. No manifestando, No con carteles, manifestando, ni nada. carteles, ni hablando, ni vociferando, ni con un altavoz, sino que se paró a 200 metros, más o menos en esta posición, y orando sin hablar en voz alta. Y lo arrestaron por eso. En Inglaterra. Entonces, ¿Dónde? dice uno, bueno, si así están las atracciones, ¿cómo irá a ser la película? ¿Ah? Exactamente. Porque dice uno, pero si es un país que supuestamente emiten comunicados en contra de países latinoamericanos, señalándolos de que hicieron no sé qué cosa, y lo que hacen. Casi como un fariseo, ¿no? Que dice qué hacer, pero no lo hace. Totalmente, no, fíjate que fuiste demasiado misericordiosa al decir casi, ¿verdad? Exactamente como un fariseo. Claro, sí. Pero no te voy a meter en líos porque yo sé que acabas de estar en Londres y entonces no va a ser Me van a bloquear, que ya no voy a poder chequeen, ingresar. ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso es lo que podemos decir. Apóstol, impresionante. Y bueno, hoy, como mencionábamos previamente, hay una gran cantidad de noticias que analizar, y aunque no vamos a caer directamente en la agenda que maneja el mundo, tenemos un tema particular que queremos tratar. Sí me gustaría, como un contexto, Apóstol, mencionar estas 3 oraciones que llaman la atención y las pude ver en esta semana. El nuevo orden mundial que usted ha mencionado constantemente. Luego, el nuevo orden económico de la mano de los aranceles que ha marcado Estados Unidos bajo su nueva administración, pero también esta frase, el nuevo desorden mundial. Y con ese contexto yo le pregunto, ¿cómo ve la situación del mundo en esta semana antes de ir a uno de nuestros primeros temas de la jornada? Bueno, sí, parece que hay un caos, ¿verdad? Sí. Entendemos precisamente eso, que una de las premisas que utiliza el enemigo, el reino de las tinieblas, es que para causar un orden, primero tiene que causar un caos, es decir, un desorden. Sí. Ahora parecería que hay un reordenamiento, por decirlo así, del famoso G7, ¿verdad? Y que se está movilizando todo. Incluso hay murmuraciones, aunque no sean ciertas, pero ya cuando el río suena es porque piedras lleva, de un Estados Unidos alejándose de la OTAN y acercándose a Rusia y a China. Es decir, que en medio de la guerra de aranceles que tienen, es impresionante ver cómo estas 3 potencias se están poniendo de acuerdo
y yo pienso que es una especie de nos vamos a dividir el mundo. Pongámonos de acuerdo, porque eso fue lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, que se dividieron las zonas de influencia, ¿verdad? La zona de influencia que tenía Estados Unidos era Occidente, toda Latinoamérica. Por eso es que se usa la tan desafortunada frase que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Que es un insulto, pero bueno. Y Europa, que prácticamente fue atrapada en los lazos financieros de Estados Unidos, empezando por el Plan Marshall, Sí. y ahí tenía su zona de influencia. Y por el otro lado Rusia, ¿verdad? Que tenía, eso ya pasó en estas dos potencias, que vino la Guerra Fría y toda esa cuestión, y que las incursiones que cada uno hacía en el terreno de la zona de influencia del otro causaban algunas guerras, Rusia metiéndose en Cuba, y Cuba siendo la cabeza de playa para México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Sí. Bolivia y todos esos, ¿verdad? Hizo su papel, y allá en Europa la OTAN avanzando hasta que flotó la guerra de Ucrania. Entonces, esas son dos zonas de influencia que fueron posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Aunque al principio se había dividido la Alemania vencida en 4 partes, solo eran 2, Estados Unidos y Rusia. Sí. Ahora parecería que hay un nuevo reordenamiento, que es un caos, ¿verdad? Que parecería que China, Rusia y Estados Unidos nuevamente están como tratando de dividirse las zonas de influencia, ¿verdad? Y entre ellos, pues, están tratando de poner las mejores posiciones. Por eso es que ha venido también la guerra de aranceles. Sí. Porque, digamos, con anterioridad, lo que no se dice, lo que no se toma en cuenta, es que lo que Estados Unidos ha estado haciendo solo es una reacción a lo que le han venido haciendo durante años, en donde le han sacado dinero y le han grabado sus productos de una manera, creo yo, que se dejaron, así como ellos invadieron también, fueron vulnerados. Desproporcionada por completo. Digamos, por ejemplo, China le ponía desde antes de todo esto, China le ponía a los productos norteamericanos para poder entrar a China, a vender en China, que era un mercado grande, le imponía más del 80% de aranceles. ¿Por qué permitía eso Estados Unidos desde su punto de vista? Me parece que no tenían un buen negociador, pero como este que tienen ahora es un hombre que ha ido escalando posiciones económicas debido a la forma de negociar que tiene, y es otro tipo, no es un político, él es un empresario. ¿Va? Entonces él vio la diferencia y dijo, esto no es posible. ¿Va? Entonces le puso poco, primero 10%, después otro 10% sobre el 10%, pero a Estados Unidos los han grabado con más del 80%. Wow. Y Europa también lo ha hecho. Sí. Ahora están poniendo el grito en el cielo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con anterioridad? Que las empresas norteamericanas, para evitar esos aranceles tan elevados, iban y ponían sus fábricas en la China. Por ejemplo, todos los productos de Mac, De Apple. de Apple, Sí. los teléfonos inteligentes de Apple, los producen en la China. ¿Por Así qué? es. Porque se fueron para allá. Las fábricas, no solamente porque la mano de obra era más barata, sino porque tenían aranceles de más del 80%, y no solo eso también, sino que les daban algunos incentivos fiscales para que pudieran poner sus fábricas allá. ¿Qué es lo que está haciendo el actual presidente de los Estados Unidos? Lo mismo. Pero dice, les vamos a poner aranceles y los que quieran, pues van a pagar el 25 o 30% más. Ahora, si no quieren pagarlo, vengan y pongan sus fábricas aquí. Claro. Lo mismo que hizo la China. Sí. Y entonces eso atrae el empleo para Estados Unidos. Ahora, eso, como es un caos, es un desorden, va a ocasionar inicialmente pérdidas económicas, ¿verdad? Sí. Y puede llegar a una guerra. Sin embargo, sería una guerra muy descarada porque los otros se han aprovechado por más de 50 años de los Estados Unidos. ¿verdad? Claro, pero como ahora el golpe va para todos, entonces Sí. pareciera que está como enojando a muchos. Apóstol, y es interesante entender que el presidente de Estados Unidos dijo el día de la liberación. ¿Eso tiene algún significado espiritual? Bueno, él lo que quiere es hacerle ver a toda la gente, y no solo a toda la gente, sino que llegar a no depender
de la materia prima que pueda vender cualquier lugar, ¿verdad? Sino que ser autosuficientes, ¿verdad? Sí. Por eso es que trató con Ucrania el asunto de las tierras raras, ¿verdad? El petróleo, los que más usan petróleo son los estadounidenses. Y ellos tienen de las reservas más grandes del mundo, ellos tienen, sobre todo en Texas, pero no las usan. ¿Por qué? Las tienen como reservas para el caso incluso de una guerra. Eso. Y entonces usan el petróleo de Arabia Saudita y de todos los demás países que tienen petróleo y que lo están sacando. Como es un recurso no renovable, entonces se los compramos y ellos se quedan con su propia reserva. Qué interesante. Entonces, esa es una de las cosas que deberíamos de tomar en cuenta, porque ellos tienen una posición estratégica muy interesante, pero eso es en el sentido geoestratégico, ¿verdad? Tú que nosotros, gracias a Dios, pues lo leemos, pero no somos expertos en el tema. Pero sí cuando lo vemos bajo la lupa bíblica y profética, decimos, wow, esto es la preparación para un conflicto armado de unas dimensiones incalculables. Claro que sí. Porque estamos hablando de países y de armas y de ejércitos que jamás en la historia de la humanidad ha habido. Nunca ha habido países, ejércitos tan poderosos como los que tienen ahorita las grandes potencias. Sí. Y eso es terrible porque pueden destruir cualquier cosa. A la humanidad, sí. A la humanidad. Claro, apóstol. Y ahora, adentrándonos un poco en otros temas que han sido interesantes y, como decías, no marcando tanto la agenda de lo más reciente, hablemos un poco acerca del papel de la mujer en la actualidad, en todos estos conflictos, en estas negociaciones y especialmente de la mano de la mujer el tema del feminismo. ¿Por qué deberíamos prestarle atención en este momento y con tanto conflicto a ese tema, el feminismo? Bueno, hablando de la mujer, ahí le doy la bienvenida a mi esposa. Hermana Leti, bienvenida, qué bueno verla. Yo creo, Elcita, que el Señor fue muy claro desde el principio, desde la creación de la humanidad, fue muy claro. Y después lo repitió el Señor Jesucristo cuando, por medio del apóstol Pablo, haciendo ver la tremenda importancia que tenía el hombre y la mujer juntos como un equipo. En el principio el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Sí. Le voy a hacer un complemento. Es decir, que no estaba completo ese hombre sin que viniera su eser, que quiere decir eso, complemento, ayuda. Y a partir de ahí, al complementarse, lo que no tenía el hombre lo tenía la mujer y entonces juntos iban a formar un equipo extraordinario, ¿verdad? Y lo que no tenía la mujer, pues lo tenía el hombre. Sí. Desafortunadamente, con la caída y la sacada del huerto del Edén, todo se vino abajo, ¿eh? Y al venirse abajo, empezaron a haber serias dificultades, dentro de ellas una maldición dividida en tres partes. El Señor maldijo a la tierra, maldijo a la serpiente y maldijo también la relación que iba a tener el hombre y la mujer, de alguna forma, porque le dijo, al principio eran pues una pareja que gobernaban juntos, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos esta situación, el Señor primero dice, voy a maldecir la tierra, la maldita será la tierra por causa tuya. Le dice al hombre, maldita será la tierra y entonces ya le dice con el sudor de tu frente, y etcétera. Después le dice, a la serpiente la maldice y le cambia su forma de locomoción y le dice que se va a arrastrar y va a comer polvo todos los días de su vida. Pero a la mujer, cuando le pronuncia la maldición, le pone tres cosas. Número uno, le dice, parafraseándolo, le dice, ya no vas a ser con tu esposa. Ahora él va a ser tu señor. Eso le dice, sí, él va a ser tu señor. Otra cosa, parafraseando siempre, te vas a convertir
en un objeto sexual. Ya son dos, Wow, ¿verdad? sí, sí. Y otra cosa, vas a dar a luz, pero va a haber dolores en tus preñeces y en tus partos. ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Eh? Sí. Y esas eran las tres cuestiones. Ahora, desde luego que eso no lo puede quitar el hombre. Sí, lo que Dios puso, el hombre no lo puede quitar, definitivamente. El único que lo puede quitar es Dios. Sí. Entonces, mira, pues me estoy yendo desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Pero entonces de repente aparece nuestro Señor Jesucristo y llega a la cruz del Calvario y empieza a quitar maldiciones. Quita la maldición sobre la tierra. Al derramar gotas como de sangre sobre la tierra, su sangre quita la maldición sobre la tierra. Pero solo para aquellos que van por medio de su sacrificio, por medio de la fe. Que lo Para los demás aceptamos. siguen en la misma situación. Claro. A la mujer también le devuelve su papel, pero por medio de la fe. Porque entonces dice la Biblia que él es crucificado en un madero, ¿verdad? Y que ahí él lleva la maldición de toda la humanidad. Él se lleva toda la maldición esa tripartita, por decirlo así, de tal manera que una mujer, y yo lo he visto, una mujer puede dar a luz sin dolor y sin que necesariamente la anestesia o le pongan medicamentos. Lo hemos visto con mis consiervos, Wow. como hermanos que se les hace conciencia y ellas hacen fe, dan a luz sin ningún problema. Qué lindo. Sin ningún problema. Lo hemos Sí. visto. Podríamos incluso mencionar nombres, pero como no he pedido permiso para hacerlo, entonces no lo hago. Pero ¿verdad? confirma que ha ocurrido. Pero sí, no es que me dijeron que me habían dicho que la señora que era prima de la barrendera, de la peluquera de no sé quién, no sé lo que yo lo he visto. ¿Ah? Sí, claro. Entonces, el Señor quita esa maldición, pero, repito, quita esas maldiciones del señorío, de ser un objeto sexual y del dolor en los partos, por medio de Jesucristo y la fe en Jesucristo. Pero los que están afuera de esa fe, no les quitó eso, pero ellos saben que es injusto, que no debería ser así. Porque, digamos, el hombre ha abusado como tal del estado, del género de una mujer, ¿verdad? Por ser mujer. En el pasado no les permitían estudiar, no les permitían un montón de cosas. Votar. Pero estamos hablando, repito, fuera de Cristo. Porque en Cristo la Biblia dice que ya no hay ni varón ni hembra, ¿verdad? Sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, una de las razones es que Dios viene a reivindicar al hombre y viene a reivindicar a la mujer y viene a reivindicar la relación entre ambos. Qué lindo, sí. Por eso, si en la iglesia hay todavía esa disensión o animadversión entre las parejas, es porque no le han puesto la fe de que regresaron o están de regreso hacia el paraíso de Dios y todavía están influenciados por aquellos que están fuera del reino de los cielos. Ok, entonces, fuera del reino de los cielos, definitivamente el hombre como tal cometió injusticias severas, terribles, degradantes contra la mujer por siglos, ¿verdad? Y nunca se arrepintieron ninguno de los dos. Entonces, por siglos empezaron ellas a recibir, a tener en sí cierto grado de resentimiento, podríamos decir, que lo iban guardando más y más y más, y que ese resentimiento lo fueron añadiendo, las fue añadiendo a otros grupos de la sociedad que también se sentían resentidos porque habían sido menospreciados. Es decir, si a las mujeres les habían menospreciado, si había otro dentro del grupo que había sido menospreciado, aunque no fuera por ser mujer, pero sí había sido menospreciado, los unía ese vínculo. Claro. Por ejemplo, la raza negra. Sí. Entonces, si tú te das cuenta, en el movimiento de liberación femenina, allá en el mundo, digo, ¿verdad? Sí. Entonces, de repente, empiezan aquellos que habían sido rechazados por su raza.
Entonces se identifican. Somos de lo mismo, dicen ellos. ¿Verdad? Claro, sí. Pero como no es algo que provenga de Dios, porque para que se quite eso, ya lo dijimos, es por medio de Jesucristo. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, por eso insistimos en que no se trata con activismo religioso, que eso se va a quitar. ¿No? Cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que se va aumentando conforme pasa el tiempo. Entonces hay otros grupos que también se sienten rechazados en la sociedad por sus elecciones sexuales, ¿verdad? Y entonces se hacen uno también con aquellos que habían sido discriminados y que están peleando para que todos sean iguales. ¿Verdad? Buscan un enemigo en común. Exacto. Buscan un enemigo en común. Claro. Y entonces, aunque entre ellos no sean amigos, como tienen algo en común, y en este caso sería el hombre, entonces ya se levantan. Sí. Conforme va pasando el tiempo, se va volviendo más poderosa esa llamada unidad y empiezan a exigir cosas que no deberían y que ya empiezan a afectar a todo el entorno de una manera incluso degradante. ¿Va? Pero la solución estaba en Cristo. Cristo viene no solamente a salvar nuestro espíritu y a purificar nuestra alma, sino que a devolvernos la bendición que viene por Él. Cierto. Basado en esto, fíjate bien lo que acabo de decir, porque me parece que ya vamos llegando a la pausa. ¿Va? Exactamente. Pero es importante que lo conversemos. Mira, basado en esto, en la Biblia, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, Dios lanza por lo menos, más o menos, no tengo el dato exacto, pero es fácil de corroborar. En Deuteronomio 28 lanza más o menos unas 14 bendiciones, ¿verdad? Que te dice, si me obedeces te va a pasar esto, de lindo. ¿Va? Pero a la misma vez lanza un poquitito más, tal vez unas 16 cosas que no son bendiciones. Si no me obedeces te va a pasar esto y esto. Pongámoslo de otra manera, porque hablar de bendición y maldición a mucha gente no lo logra asimilar. Sí, Dios habla de varias consecuencias buenas y varias consecuencias malas. Interesantemente, las consecuencias malas vienen como a marcar tiempos. Es decir, lo primero en la línea de tiempo que te va a pasar es esto. Lo segundo es esto. Y cuando ya va llegando al final, una de las consecuencias de las cosas malas es la destrucción familiar por medio de odio del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. Pero el último de todas esas señales es el odio de la mujer hacia el hombre. Te lo voy a leer antes de que nos vayamos para seguir más o menos platicando de esto después de la pausa, o no sé si quieres que te lo lea. Sí, por favor, creo que quedaría muy bien para dejarnos reflexionando mientras vamos a la pausa, apóstol. Bueno, entonces me van a tener que aguantar media hora y ya encuentro aquí. Mientras usted está allí, yo aprovecho a recordarles que si ustedes tienen preguntas relacionadas con el tema de hoy, mándenlas por favor al más 502-5617-9099 y agradecemos las que ya han enviado. Eventualmente vamos a tener un episodio del Reloj de Dios para que el apóstol pueda contestar las interrogantes específicas y de temas variados que seguramente ya nos han enviado. Seguimos hablando ahora mismo del feminismo y cómo eso tiene que ver con todo lo que está ocurriendo en el mundo entero. Ya cuando está terminándose las cosas malas o maldiciones en Deuteronomio 28:54, sí, que ya quedamos que podría ser una línea de tiempo, ¿verdad? Algo cronológico. Perfecto. Es decir, solo para repetir, yo estoy claro con lo que estoy diciendo, lo que quiero estar seguro de que me estoy dando a entender. Muy bien. Digamos, el capítulo 28, versículo 15, dice una maldición y que correspondería a los años 200. Muy bien. Y así sucesivamente conforme va avanzando. Pero cuando llegamos al capítulo 28, verso 54, empieza esa destrucción familiar que ya correspondería a la época cronológica que nosotros estamos viendo. Mira cómo dice: el hombre que es tierno y muy delicado en medio de ti será hostil hacia su hermano, hacia la mujer que ama y hacia el resto de sus hijos que le queden. Y no dará a ninguno de ellos nada de la carne de sus hijos que se comerá. Bueno,
Pero la mujer, esto es lo que me llama la atención, verso 56, la mujer tierna y delicada en medio tuyo, te imagínate una mujer tierna y delicada, que no osaría poner la planta de su pie en tierra, porque es delicada, ¿verdad? Será hostil, va a cambiar, se volverá hostil hacia el esposo que amaba, hacia su hijo y hacia su hija. Y no solo va a hacer eso, sino que dice que hacia la placenta que salga de su seno, y aún hacia los hijos que dé a luz, porque se los comerá. Es secreto. Por falta de otra cosa en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Entonces, en el ámbito profético, así en una línea de tiempo, yo creo que tengo aquí una especie de esquemita, Sí. donde aquí serían todas las bendiciones, este lado serían todas las bendiciones, y este lado sería, no exactamente las bendiciones, sino que esta es la consecuencia en lo que nos dice que va a pasar, ¿verdad? Y lo último que está pasando acá, dice que es una serie de otras eso es lo último, cronológicamente, es decir, correspondiente a nuestro tiempo. Una serie de otras maldiciones que incluyen la pérdida de la propiedad. Ese es el movimiento comunista que quita la propiedad. Sí, claro que quita, sí. El exilio, la desintegración social y la opresión en diversas áreas de la vida. Dios. Pero ¿de dónde sale esto? Sale de Deuteronomio 28, 58, ¿verdad? Esta cuestión. Sí. Entonces, en este momento, ha sido muy triste ver la destrucción de lo femenino por el feminismo, Sí. ¿verdad? Ha sido verdaderamente triste, ¿verdad? Humanamente hay una explicación, que la mujer busca que se le respete, reivindicar sus derechos, pero como usted decía, ese respeto se debería buscar por medio de Jesús, pero Claro. el mundo no lo entiende. No, ni siquiera los religiosos, Sí, wow. ni siquiera porque, En la iglesia misma. Porque, mira, la Biblia nos habla en el libro de Colosenses que la forma de extirpar todo tipo de discriminación que puede haber en nuestro corazón, porque no es solamente discriminación de tipo sexual, sino que es discriminación de tipo social, es discriminación de tipo monetaria, Social, económico, escolaridad, sí. de diferentes, incluso de edades, ¿verdad? Sí. La única forma es por lo que la Biblia le llama epignosis, que es decir, el conocimiento pleno. Dice en Colosenses, conocimiento pleno, en el cual ya no hay ni judío ni griego, discriminación racial, bárbaro ni escita, discriminación intelectual, ¿verdad? Y empieza a decir la diferente discriminación, incluso religiosa, y discriminación sexual. Santo. Pero es en Jesús, pero no solamente que ya acepté a Cristo y se fueron. No, hay que llegar a la gnosis y después a la epignosis y eso se va alejando. Wow. Solamente en Cristo, por su Espíritu Santo. Pero en el mundo sí estamos viendo una cosa terrible, que lo vemos en la ventana de Overton, que utiliza la industria del entretenimiento. Si tú miras la industria del entretenimiento, es impresionante. Pareciera que es el brazo derecho de eso, ¿no? De Mira, esta ventana de Overton. Para no ir muy lejos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita hay grandes problemas en la industria cinematográfica por esta causa. Sacaron una nueva película de Blancanieves que ha sido rechazada por todo el mundo precisamente por esa agenda que han querido meter. Digamos, Netflix tiene una película que se llama La Madre Cabrini, que dicen que es de la vida real, pero lo que exponen es que ella toda su vida estuvo peleando no contra el status quo, sino que contra hombres, porque los hombres eran los villanos de esa película. Ella era la traidita, pero todos los hombres unos eran proxenetas, otros eran diferentes cosas. Entonces, en la industria del entretenimiento ha ido medrando la mente
de la humanidad. Como taladrando, ¿verdad? Sí, Con para esa decir, idea. digamos, ¿quién es el malo en una relación? El hombre. La mujer no. Pero cuando vemos a la Biblia, no es así. Cuando vemos en la Biblia, por ejemplo, Elías se enfrentó a más de 800 profetas y no les tuvo miedo. Pero cuando Jezabel se le puso enfrente, le tuvo miedo a Jezabel. O sea que la entidad femenina que representa a la maldad es temible, es terrible, ¿verdad? Sí, Digamos, Juan el Bautista. Juan el Bautista se paraba enfrente de Herodes y le decía: adúltero, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, porque se había agarrado a la mujer de su hermano Felipe, que se llamaba Herodías, como su propia mujer. Pero Herodías y Salomé se juntaron y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, no es el hombre el malo. Tampoco es la mujer. Justo para allá iba mi pregunta. Tampoco es la mujer, Sí, pero son exactamente. entidades Fuertes. espirituales bien fuertes Sí. que han engañado totalmente a la humanidad. Bueno, Apóstol nos deja reflexionando respecto a este tema. Es momento de hacer la pausa en el reloj de Dios. Cuando regresemos seguimos hablando del tema del feminismo, el impacto que tiene en este momento, qué nos dice la Biblia, y esperamos abarcar también algunos otros temas con los 7 escenarios escatológicos. Estamos en el reloj de Dios, no se vayan, ya volvemos. En un momento regresamos con el reloj de Dios. Estamos de vuelta con el reloj de Dios. Seguimos hablando en el reloj de Dios de una variedad de temas. Sin embargo, estamos prestando atención al feminismo, lo que eso representa y cómo la Biblia nos explica ciertos orígenes que hoy son importantes poner a la mesa. Pero antes de continuar, tenemos un reportaje especial para darles un contexto más profundo. El feminismo ha sido una de las fuerzas más transformadoras de la historia. A lo largo de los siglos, ha luchado por la igualdad entre hombres y mujeres, logrando avances fundamentales en derechos civiles, políticos y sociales. Pero el feminismo no es un movimiento único, ha evolucionado, se ha diversificado y ha generado diferentes corrientes. Aunque las mujeres han buscado la igualdad desde la antigüedad, el feminismo como movimiento organizado surgió en el siglo XVIII con la Ilustración. Filósofas como Mary Wollstonecraft escribieron sobre la importancia de la educación femenina y la igualdad de derechos. En el siglo XIX, el feminismo tomó fuerza con el sufragismo, una lucha por el derecho al voto de las mujeres. En 1848, la Convención de Seneca Falls en Estados Unidos marcó un hito, liderada por Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott. Durante las siguientes décadas, mujeres en todo el mundo exigieron su derecho a participar en la política. El feminismo ha sido descrito en olas, cada una con distintos objetivos. Primera ola, siglo XIX, principios del siglo XX, luchó por el derecho al voto. En 1893, Nueva Zelanda fue el primer país en conceder el voto a las mujeres, seguido de Reino Unido en 1918 y Estados Unidos en 1920. Segunda ola, décadas de 1960 a 1980, se centró en la igualdad legal y laboral, el acceso a anticonceptivos y la lucha contra la violencia de género. Tercera ola, décadas de 1990 a 2000, introdujo debates sobre la diversidad, los derechos de mujeres de distintas razas, culturas y orientaciones sexuales. Se promovió la idea de que el feminismo no debe ser único, sino adaptado a diferentes realidades. Cuarta ola, 2010, presente, se caracteriza por el uso de redes sociales y movimientos globales como el #MeToo, que denuncian la violencia y el acoso. También se ha enfocado en la equidad salarial y la participación de las mujeres en la política y la ciencia. El feminismo ha dado lugar a diversas corrientes, algunas con enfoques específicos. Feminismo liberal, se centra en la igualdad de oportunidades dentro del sistema actual, buscando reformas legales y cambios en la educación. Feminismo socialista, relaciona la opresión de las mujeres con el capitalismo, argumentando que el sistema económico debe cambiar para lograr una verdadera igualdad. Feminismo interseccional, propone que el feminismo debe considerar otros factores como raza, clase social y orientación sexual, ya que las mujeres no experimentan la opresión de la misma manera. Ecofeminismo,
vincula la lucha por la igualdad con la defensa del medio ambiente, argumentando que la explotación de la naturaleza y la opresión de las mujeres tienen raíces similares. El término feminismo radical surgió en los años 60 y 70 para describir a feministas que consideraban que la opresión de la mujer era la base de todas las desigualdades. Sin embargo, con el tiempo, el término ha sido malinterpretado y confundido con actitudes extremas. Algunas personas usan la expresión feminismo extremo para referirse a grupos que promueven la exclusión de los hombres o plantean ideas más radicales sobre la reestructuración de la sociedad. Sin embargo, estas posturas no representan a la mayoría del movimiento feminista, que sigue centrado en la igualdad de derechos. Con ese contexto, apóstol, me gustaría sus comentarios relacionados con el reportaje que acabamos de ver, pero a la vez me gustaría también su opinión relacionada con dos mujeres que hoy son protagonistas, especialmente en Europa, y que cualquiera podría decir que los movimientos feministas le permitieron llegar a donde están, que serían en todo caso Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, protagonista ahora con este tema arancelario, y Marine Le Pen, que era candidata para la presidencia de Francia y que fue deshabilitada en las últimas horas. ¿Qué opina usted del trabajo que ellas están haciendo y de estos movimientos feministas relacionados también con este reportaje? Sí, gracias, Elcida. Bueno, realmente es un poco difícil abarcar todo el abanico de opiniones que deberíamos de tener al respecto de un movimiento que definitivamente le ha cambiado la fisonomía al mundo, ¿verdad? Cierto. Totalmente, porque ha afectado la economía, el comercio, pero no debemos de perder de vista lo que les decía al principio, que no es lo mismo llegar a Cristo y que Cristo nos haga verdaderamente libres. Por eso dice la Biblia, que si conocemos a Jesucristo, seremos verdaderamente libres. Sí. Verdaderamente libres quiere decir que hay una libertad que no es libertad, es una libertad falsa. Sin conocer a Cristo, pues pueden ellos y ellas y deducir que son libres sin serlo, ¿no? Sin lugar a dudas, se han logrado cosas bien importantes que eran justo, así como lo vemos en este breve reportaje, ¿verdad? Y debemos de entender que todas las cosas tienen un cierto grado de cosas buenas, pero cuando se les pone un ingrediente malo puede convertirse en un veneno. Por ejemplo, si yo me puedo tomar un vaso con agua y que me quieran envenenar, reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? No me van a dar el vaso lleno de veneno, sino que me lo van a dar de una bebida que a mí me gusta y que la hacen con los elementos básicos y le van a poner 3 gotitas de veneno que igualmente me puede llegar a hacer daño. Entonces acá hay cosas con las que se ha llenado el feminismo, que es la justicia y la injusticia que la sociedad misma le ha hecho a las mujeres por años, por siglos, como le decía antes que viéramos este resumen. Sí. Entonces, 2, 3 gotitas de maldad lo pueden constituir en un veneno. Por ejemplo, en el metro de México, un anciano entró en el vagón que estaba destinado solo a mujeres porque a él como dicen los patojos, se le fue la onda, ¿va? Y se metió, solo eran mujeres, y lo agredieron fuertemente, ¿va? Porque eran mujeres, ¿va? Eso me parece que ya raya en... Bueno, eso ya es un delito, ¿verdad? Porque no hay razón para hacer semejante cosa. Es una venganza como que la han tenido reprimida, ¿verdad? Y entonces ahora que estamos acá lo vamos a hacer. Y como es el movimiento mundial, entonces tratan de hacerlo con toda libertad. Sí. Nosotros lo vemos en la celebración del Día de la Mujer en todo el mundo. Y aquí en Guatemala, compañías de acá que salieron a agasajarlas y regalarles pan y todo, fueron agredidas. Eso no tiene... Eso ya son las gotas del veneno, ¿verdad? Sí. ¿Pero por qué? Porque hay algo en el corazón que no ha sido sanado. Cierto. Y es el único que lo puede sanar, es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estábamos diciendo con anterioridad. También en el hombre, en el género humano, en ambos, en el hombre y la mujer, existe la maldad
hasta lo más profundo. Y esa maldad no puede ser extirpada más que por la mano divina a través de nuestro Señor Jesucristo. No es con intelecto, ni siquiera con educación, sino que es por medio del Señor Jesucristo. No hay para dónde, ¿verdad? Impresionante. Y entonces eso es lo que tenemos ahora. Pero yo repito que para mí, al verlo de esta forma, es una señal del último tiempo. ¿Por qué razón? Y ahorita te voy a hablar el aumento del feminismo. Sí. Ahorita te voy a hablar de Le Pen y de doña Úrsula. Que particular su nombre. Sí, parece el nombre de la enemiga de la sirenita, pero es otra cosa. Me parece que es en una línea de tiempo, estamos viendo el final porque en el libro de Apocalipsis aparece Jezabel, ¿verdad? Sí. Aparece Jezabel y el Señor le dice al ángel de la iglesia, tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta y no ha querido. Entonces dice, aquí la echaré a ella en cama, a sus hijos los mataré y a los siervos que con ella adulteran los echaré en gran tribulación. Entonces es una sentencia que se da y se utiliza la palabra gran tribulación, que entendemos es el final de los tiempos, la semana 70 de Daniel. Sí. Entonces vemos el feminismo en su máxima expresión, gobernado por una entidad espiritual que la Biblia la reconoce como Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Bueno, pues Jezabel fue la esposa del rey Acán, que se metió en las filas de los israelitas para matar el movimiento profético que había y poner su propio movimiento profético. ¿De dónde venía? Desde el principio. Desde el principio ha habido entidades espirituales, femeninas, que combaten y que hacen mucho daño. Eso no me lo estoy inventando. La Biblia dice en Zacarías que hay una mujer que tiene como alas de cigüeña y que viaja hacia el valle de Sinar y que destapa un lugar como que fuera un depósito de plomo y allí encierran cosas y dice, estas mujeres son la maldad y la iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Es que en aquellos que no han querido ser redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, opera con mucha mayor facilidad este enojo entre ellos. Y que en cualquier momento puede estallar en una forma más y más violenta. Sí, claro. Digamos, en la actualidad vemos, ya con los medios de comunicación que hemos estado platicando, que hay de toda la tecnología, vemos desde Chile hasta México y en otros lugares, taxistas de los cuales se conocen ahora como Uber, que han filmado a clientas que van con ellos, que en el caso de una chilena que golpeaba al chofer que lo llevaba, prácticamente lo estaba asaltando, lo está golpeando y queda grabado, y lo insulta y encima le dice que lo va a acusar ante las autoridades de que la quiso violar. Wow. ¿Verdad? Y entonces, pero como él lo tiene grabado, sí. Como él lo tiene grabado, entonces el hijo de él lo saca a las redes sociales y ni siquiera los tribunales pro-feministas pudieron hacer nada, porque ante esa evidencia, ¿qué podían hacer, verdad? Sí. Lo mismo sucedió, pero bastante, en México, ¿verdad? Lo mismísimo, en donde se mira cómo está siendo grabada la muchacha, que está insultando, pero de una manera soez al que va manejando, y le dice, yo te puedo meter a la cárcel con una acusación, y marca el número, y él le dice, yo no me muevo, yo quiero que usted se baje. Y entonces ella marca el número y empieza a hacer como que la están asaltando en ese momentito. ¡Ay, me está asaltando! Pero la tiene él grabada también, ¿verdad? Yes. Pero no es un caso, son varios casos. Entonces ahora tenemos que, digamos, por eso te digo, pero eso es del lado
de los irredentos, de los que no conocen el temor de Dios, ¿verdad? El problema es que eso pueda llegar a permear dentro de la iglesia. Y sí está ocurriendo. Desde luego, claro que sí, porque dentro de la iglesia hay salvos, pero no necesariamente consagrados. Y el aumento de la gnosis hasta convertirse en epignosis va a venir como consecuencia de la consagración, el estudio de la palabra, la llenura del Espíritu Santo, la madurez, el recibir los dones de Dios, de dar los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Claro que sí. Pero no, como dice el dicho, no se le pueden pedir peras al olmo, ¿verdad? Y mucho claro. menos pues aquellos que no conocen a Dios, aunque Sí. pues hay gente que es muy correcta y que no son cristianos, pero que actúan correctamente por ética, porque así los educaron y todo. Y ese tipo de personas pues no se atreverían a participar de esa manera también, ¿verdad? Tan degradante. Sí. Pero entonces vemos cómo se afectan los tribunales en todo el mundo, ¿va? Claro, con la ley de femicidio o feminicidio, como le llamaron, casi invirtió los papeles. Ahora muchas mujeres tienen un poder muy fuerte sobre los hombres, les amenazan constantemente. Exacto, digamos el femicidio, le decimos acá, feminicidio le dicen en México, Así ¿verdad? es. Pero me parece que es la ley del péndulo, le llamo yo, ¿verdad? Que un extremo llama a otro extremo, porque no debería existir una ley así, digamos, si se refiere a es un homicidio, porque no hay una ley que se llame homicidio, No. ¿verdad? Lombricidio tal vez, ¿verdad? Pero sería solo el juez de Tres Patines, ¿verdad? Pero Exacto. no hay homicidio, pero sí hay femicidio, ¿verdad? Claro, Pero porque era el sector vulnerable en algún momento. sí, pero es que esa vulnerabilidad la tienen los niños y la tienen los hombres, Cierto, la tienen los discapacitados, la tiene un anciano que no se puede valer por sí mismo y lo dejan en un lugar y la enfermera lo puede llegar a acosar. Así es. Porque por cansancio, él es un viejito que está en un asilo, ya no tiene las fuerzas necesarias y ella es una mujer enfermera joven, bien maiciada y lo puede estar maltratando. Pero ahí no hay leyes no hay esa ley, ¿verdad? específicas. Pero repito, esa es una situación Del mundo. del mundo que al final de cuentas, ¿qué se le puede pedir al mundo, ¿verdad? Entonces ahí tienen que ir legislando, tienen que ir batallando, tienen que ir viendo cómo se hace para que haya una justicia, pero la justicia del hombre jamás va a superar nunca, emularte, iba a decir yo, a la justicia de Dios. Entonces, es en Cristo en donde esto se quita. Ahora, respecto a los movimientos políticos que vemos no solo en Europa, se miran en otros lados también, me parece que hay gente muy esforzada. Ahí está la primera ministra italiana, Sí, ¿verdad? Giorgia Meloni. Está también Le Pen, que al final de cuentas la han inhabilitado para que venga a ser la presidenta de la derecha. O sea, ahí utilizaron los ardides políticos de los que los europeos acusan a los países latinoamericanos de utilizar las leyes o la violencia para quitar a sus oponentes políticos. Por poner un ejemplo y darme a entender, digamos, critican a Maduro en Venezuela porque cualquiera de sus oponentes políticos termina en la cárcel, ¿verdad? Y está bien que lo critiquen porque tienen razón. Pero cuando ellos actúan, yo digo, pero ahí está el burro hablando de orejas. Porque ellos vieron, Macron vio que Le Pen iba a quedar como presidente en su lugar. De alguna manera la tenemos que descalificar. Y la descalificaron. La condenaron y ella no puede participar. Exactamente. ¿Verdad? Eso lo vemos también con Erdogan en Turquía, ¿verdad? Y bueno, doña Úrsula está bien agarrada porque está con el movimiento izquierdista, que es el que hasta ahora ha estado manejando Europa, ¿verdad? Cobró fuerza de nuevo. Sí. Ha cobrado fuerza, pero tienen una seria situación. Entonces, alguien dirá, pero no hablen de eso, hablen de la Biblia. Es que la Biblia nos habla del panorama político cuando se refiere al mundo, porque nosotros hemos hablado de varios escenarios, entre los cuales está el escenario mundo. El escenario mundo contiene
el poder gobernar a alguien, y eso se llama política. Ese es otro de los problemas que tiene la cristiandad, que no avanza en su percepción de lo que deberíamos de estar haciendo para orar por nuestras naciones y ver cómo se puede influenciar a las mismas mientras estamos en la tierra, porque nuestro destino definitivamente no es aquí, sino que somos peregrinos y extranjeros, ¿verdad? Y buscamos una patria que ya ha sido hecha, que tiene cimientos y fundamento, y cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice Hebreos capítulo 11. ¿verdad? Entonces, ahora vemos este encontronazo, ¿verdad? Es impresionante el cita, y eso solo nos está marcando el final del tiempo, ¿verdad? Claro. Que se nos está diciendo, por eso les mencionaba Deuteronomio 28:58, la mujer tierna, la mujer delicada, que no se atrevería a bajar descalza. Claro. Tendría que usar pantuflas, chancletas, lo que fuera, pero no se iba a bajar descalza, era delicada, se iba a volver hostil. Eso lo vemos, incluso si tú miras el movimiento feminista, le quita la belleza a la mujer, todo. Si el pelo las hace elegantes y bonitas, hay que raparla para quitarle eso. Si quitarse algunos vellos de lugares que puedan ser visibles, no solo bigote, entonces se lo dejan para que cuando anden en camiseta y levanten las manos, todo el mundo, o sea, destruyen la mujer que era delicada, pues se volvió hostil. Es parte. Qué fuerte, apóstol. Y vamos a seguir hablando de este tema feminista, pero quiero aprovechar que nuestra hermana Leti de Enríquez también tiene una pregunta que hacer relacionada con lo que el apóstol decía en la Biblia acerca de la mujer y de cómo iba a sufrir en algún momento después de lo que ocurrió en Génesis. Vamos con usted, hermana Leti, su comentario, su pregunta. Adelante. Sí, apóstol, una pregunta, pero ya oyendo todo lo que se ha hablado acá, qué tristeza que la mujer esté llegando a ese punto, ¿verdad?, de querer tomar el lugar del hombre, cuando desde el principio no fue así. Sí. Porque Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. La mujer fue añadida, sacada del hombre. Un complemento precioso, por cierto. Entonces que ahora se quieran hacer así las machitas y que ellas son las que mandan. Qué horrible, va, qué triste. Entonces ya no te quería hacer la pregunta, sino que me da mucha tristeza que la mujer haya llegado a este punto, ¿verdad? Y también yo veo que muchas mujeres están obviando el apellido del esposo y ya no se llaman ellos, digamos en mi caso, yo soy Leticia de Enríquez, ¿verdad? A mucha honra. Gracias. Y ya el Garzaro, que es el que me correspondía cuando era soltera, el apellido de mi papá, ya no tengo por qué llevarlo, ¿verdad? No tengo por qué en mis documentos personales. Tenerlo como primario, sí. No tengo por qué decir yo Leticia Garzaro, no, ese ya no es mi nombre. Mi nombre es Leticia de Enríquez. Pero sin embargo, veo que muchas mujeres ya están tomando esa onda, como dicen los patos, de decir que María Pérez, ¿va? Porque si es su apellido soltera, no. ¿Qué dices tú? No está correcto. Mira, en primer lugar te agradezco que has hecho esa alusión, porque me parece que debería de ser platicado, profundizado en base a la Biblia. Digamos, en base a la Biblia yo miro a la mujer en el Cantar de los Cantares, que tiene 3 espacios, ¿verdad? Creo que voy a utilizar esto. Entonces, cuando nosotros vemos, hermana Leti y hermana Elcita, en el Cantar de los Cantares, a la mujer, perdonen que yo tenga que utilizar esta forma gráfica para decir mi opinión, vemos que este es el atrio, este es el lugar santo, y este es el lugar santísimo. Estoy hablando de esto como en una relación entre hombre y mujer, que se aman. Entonces, en el atrio, esta mujer que está súper enamorada, dice, mi amado
es mío. Y después dice, yo soy suya. Ese es atrio. Cuando avanza hasta el lugar santo, ella cambia y ya no pone lo mismo. Ahora, ella pone primero esto y dice, yo soy de mi amado. Y después pone, y mi amado sigue siendo mío. Aquí sí importa el orden de los factores. Exacto. Pero cuando llegamos al lugar santísimo, ella dice, yo soy de mi amado. Y ya no dice que el amado es de ella, sino que dice, y él conmigo tiene su contentamiento. O sea, atrio, lugar santo, lugar santísimo, en lo que se refiere a una relación de amor matrimonial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo que mi esposa platicaba y preguntaba acerca del apellido. Digamos, muchísimas mujeres siguen utilizando el apellido, le llaman ellas de soltera. ¿Por qué razón? Porque ellas dicen, es que yo no soy un objeto de él, ¿verdad? Sí, pero entonces, ¿de quién eres objeto? Porque ¿qué apellido es el que llevas? Del padre. Del papá. Entonces, de todos modos, está siendo de un hombre. O sea, está siendo de un hombre que no es su esposo y que es su papá. Digamos el caso que ponía mi esposa. Su papá era de apellido Garzaro. Entonces, si ella antepone el apellido Garzaro al del hombre con el que se casó, ella está diciendo, sí, yo soy de mi papá. No soy de mi marido. No dejó su casa. No, exacto. Y lo que la Biblia dice es, olvídate, hija mía, de la casa de tu padre y deseará el rey su hermosura. Yo lamento mucho que tal vez tan tarde ya del programa haya venido esta aportación, porque nos hubiera dado tiempo para hablar algunas otras cosas, porque me parece extremadamente importante. Pero yo sí creo que, con respeto a eso definitivamente, pero yo creo, sobre todo ministros y llamémosle así, incluso pastoras, que no se deberían de poner su apellido de soltera. Deberían de identificarse si verdaderamente son casadas o no, claro, para dar un ejemplo. Sí. Pero eso lo dejamos para que el Espíritu de Dios haga la obra. Yo creo que hemos llegado a la finalización de este programa tan importante. Platiquemos. Yo sé que este es un programa polémico, es un tema polémico, sí, por supuesto, ¿verdad? Que lo es, sí. Pero tenemos los versículos bíblicos y la explicación misma, ¿verdad? Y lo podemos conversar no con la animadversión ni el odio que generan los temas que son difíciles de abordar, sino que en el buen ánimo para obtener el agrado del Altísimo, ¿verdad? Que es Dios. Amén. Amén y amén. Yo te devuelvo el tiempo. Gracias, apóstol. Qué gusto y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que hay distintas plataformas para reproducir este contenido. Rema Estéreo 91.7 FM, Rema TV, el canal de YouTube del apóstol Sergio Enríquez y también en las plataformas para escuchar podcast pueden encontrar El Reloj de Dios. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias por la sintonía. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.